El tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy son las reglas de validación. ¿Cómo nosotros podemos mejorar la calidad de nuestras aplicaciones o la calidad de datos que nosotros introducimos en nuestras aplicaciones? El día de hoy nosotros vamos a enfocarnos en lo que es .NET MAUI. Ahí Lautaro estuvo comentando como que yo iba a hacer una introducción a .NET MAUI. No lo tomé en consideración dado el tema que es un poquito más avanzado, pero vamos a comentarles a todo lo que es .NET MAUI el día de hoy, así de manera rapidita para que estén al tanto y podamos avanzar en ese sentido. Entonces, ¿qué es .NET MAUI? .NET MAUI es la evolución de lo que es Xamarin Forms. Xamarin Forms es el SDK open source de Microsoft para crear aplicaciones móviles en diferentes ecosistemas y no solamente móviles, sino también aplicaciones de escritorio, tanto para Mac como para Windows. Y también hay por ahí un SDK que te permite hacerlo para Linux. Entonces, .NET MAUI viene a cambiar algunos paradigmas de lo que viene siendo Xamarin Forms en ese ecosistema nuevo soportado dentro del esquema de .NET 6. ¿Qué pasa? Que ellos agarran y te quitan una lógica y te dicen de manera más general lo que se puede ver a nivel de arquitectura de, de proyectos. Te dicen, hey, mira, con Xamarin Forms tú tienes tres proyectos básicos. Tú tienes tu proyecto compartido donde tú compartes tu lógica y también compartes la UI y tienes tu proyecto Android y tu proyecto iOS. Esos tres proyectos, suponiendo que solamente vas a hacer esos targets, esos dos targets, Android y iOS, lo que hacen es almacenar configuración nativa de cada proyecto. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos te dicen, hey, mira, con .NET MAUI vamos a hacer que toda esta arquitectura sea más simple, más fácil de entender, tanto para las nuevas personas que entran como para las personas que ya están en el ecosistema, de tal manera que la configuración sea la misma para ambos proyectos sin quitarle la posibilidad de que si en algún momento necesitan algo muy personalizado, lo puedan hacer. Literalmente eso es .NET MAUI. Lo mismo, pero más simple y con la posibilidad de hacerle la vida más fácil a los desarrolladores a nivel de arquitectura, porque tienen una que otras cositas que ya como que no son necesarias. Por ejemplo, normalmente dentro del ecosistema de Xamarin Forms, ustedes tienen la arquitectura en Debian, que ya los muchachos la estuvieron comparando con lo que es MVC anteriormente, pero tienen la arquitectura en Debian. Xamarin Forms es un framework con la arquitectura en Debian, perdón, tan madura que no necesita literalmente hacerle nada. Ahora bien, cuando el proyecto empieza a aumentar esa complejidad, tú necesitas o tienes la posibilidad de agregar un framework en MVVM que te permite a ti hacer ciertas cositas que normalmente tú no tienes por defecto. Entonces, esas cositas que para mí eran fundamentales en todos los proyectos que pueden ser a mediano o gran escala, la obtenemos con .NET MAUI porque agregan el builder que nosotros tenemos normalmente en aplicaciones web, lo agregan directamente a .NET MAUI y ahí nos dan la posibilidad de tener, por ejemplo, dependency injections. Entonces ya ahí como que te quitan para mí, no es tan necesario ya utilizar algún framework. Sí que es cierto que faltan cositas, pero esperemos que el ecosistema siga madurando para que sea tan maduro que no se necesite un framework como tal en Vivien, al menos de que tú necesites algo específico. Entonces, esa es como que la introducción de lo que es .NET MAUI. .NET MAUI es la evolución de Xamarin Forms que viene a facilitarles la vida a los desarrolladores a nivel de arquitectura y también a nivel de herramientas que no lo mencioné anteriormente. Sabiendo lo que es .NET MAUI, entonces vamos a introducirnos en el tema de Validation Rules. Antes de entrar dentro de lo que es Validation Rules, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las validaciones. Nosotros podemos mejorar la calidad de nuestros datos.
Toda aplicación que acepte una entrada de datos de los usuarios debería asegurar que esa entrada es válida. Normalmente esta validación se hace en el view model, se hace el detrás. Como nosotros trabajamos con .NET MAUI, Xamarin Forms, trabajamos con lo que es XAML, XAML, tenemos una capa de etiquetado que nos permite enlazar esa vista con, vamos a decirle, un backend, que sería el view model. Y ese enlace de datos nosotros lo validamos por detrás. Y ahí es donde viene todo lo que es los validation rules, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Que estas validaciones se hacen en el lado del cliente. Y es como que una validación inicial que es importante y que ofrece, si ustedes lo saben implementar bien, una mejor experiencia de usuario. Entonces, estas validaciones no solamente se hacen a nivel de API, sino que también nosotros debemos decirle a los usuarios cómo nosotros queremos esa data para nosotros poder enviarla al servidor. Normalmente las aplicaciones, cuando el usuario o la compañía, quizás el desarrollador, no tiene mucha experiencia, simplemente hace una validación y le dice, hey, tu contraseña es incorrecta en caso de que quieran digitar una contraseña. Pero ¿qué pasa si nosotros pudiésemos decirle al usuario qué es lo que está mal al momento de que él lo haga para ofrecer una mejor experiencia de usuario y que al mismo tiempo lo hagamos de una manera simple? Porque toda esta lógica que nosotros estamos viendo aquí en pantalla sobre digitar nuestro password y confirmar nuestro password es heavy, es genial. Sin embargo, para hacer ese sencillo formulario quizás nos tome un poquito de tiempo. Ahora bien, ¿hay alguna forma de nosotros hacer eso de una manera simple, sencilla, sin complicaciones? Claro que la hay. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Nosotros tenemos lo que son librerías de validaciones en el ecosistema de .NET. Tenemos el Validation Rules de .NET Core, que ya está incorporado oficialmente dentro del ecosistema .NET a nivel general. También tenemos el Fluent Validation, que es una librería de .NET que se puede decir que es una de las más utilizadas en temas de validaciones dentro del ecosistema general de .NET. Y tenemos el React UI Validation, que son validaciones de React UI. React UI es un framework enfocado en eventos, un framework en Vivien enfocado en eventos. Entonces, es un poquito ya más complicado, pero para aquellas personas que utilizan este framework o que saben un poquito de cómo funciona todo esto, pueden utilizar ese tipo de validaciones. O pueden utilizar la librería que yo creé, que se llama Plugin Validation Rules, una librería enfocada en que ustedes hagan las cosas de una manera fácil dentro del ecosistema de .NET, ofreciendo lo que otras librerías no ofrecen. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos a verlo. Plugin Validation Rules, una librería que te ayuda a mejorar la calidad de tus datos desde el backend y también, ojo con esto, en tu interfaz de usuario. Entonces, vamos a darle una introducción rápida a la parte básica de cómo funciona para luego entrar en materia en todos los temas que tenemos pendientes. Entonces, para nosotros crear una regla, por ejemplo, acá tenemos is not null o empty rules, que simplemente le decimos que herede de eValidation rules, que es una interfaz, y le decimos el tipo de datos que estaría utilizando esta interfaz. Hasta este punto bien, cuando agregamos esto, se nos agrega esta pequeña propiedad que es el validation message, que es el mensaje que vamos a estar mostrando al usuario. Y por otro lado, tenemos este pequeño método que simplemente valida las reglas que tú quieres. Tú puedes agregar tu regla de la manera en la que tú entiendas. Esta es una forma sencilla de tú agregar tus reglas. Ahora bien, para tú crear esas propiedades, tú necesitas crear un valida table con la propiedad que tú quieres crear. En este caso, un email
Y inicializar la propiedad es tan sencillo como decir new validatable string. Esta propiedad es importante mencionar que ya viene con lo que es Notify Property Change. Es decir, que todo lo que tú hagas en tu interfaz de usuario se va a ver reflejado directamente con lo que se haga en esta propiedad. Si tu propiedad no es válida, tú lo puedes reflejar en tu interfaz de usuario. Y si es válida, también, entre otras cositas que tiene por ahí que les vamos a mostrar. Entonces, para tú agregar una validación a tu propiedad, es tan sencillo como utilizar el builder. La librería viene con un builder y ese builder lo que hace es, número uno, inicializar tu propiedad validator.build string, que es la propiedad email, y luego con la extensión with rules, tú le dices qué regla tú quieres agregar, que ya tú hayas agregado o que la librería tenga de manera por defecto, que lo vamos a mencionar más adelante. En este caso tenemos la regla que creamos anteriormente, que es is not null o empty rule, y con la extensión with message, que lo que hace es alterar el mensaje que tú quieras. Por ejemplo, si tú utilizas esta regla en diferentes apartados, lo que haces es cambiarle con el with message el mensaje de esa regla y puedes poner, por ejemplo, en vez de email, puedes decir name. A name is required. Por ejemplo, ahí agregas tu regla y otra regla que creamos que no la vimos acá es el email rules para validar el correo en este caso. Entonces, nosotros de igual manera tenemos acá el phone con el builder. Lo único que estamos utilizando una extensión que se llama is required, que te dice, hey, el número es requerido, que hace lo mismo que la extensión, que la regla, perdón, is not null o empty rules, que viene con with rules. El with rules es para cuando tú crees tus propias reglas, pero ya por defecto el plugin viene con muchísimas reglas que tú puedes eh, utilizar sin ningún problema. Entonces, ¿cómo funciona? Para nosotros validar estas propiedades una vez ya la inicializamos y agregamos nuestras reglas. Simplemente llamamos la propiedad y decimos validate. Llamamos el método validate y automáticamente valida nuestra propiedad y lo muestra en la interfaz de usuario. Si queremos saber si una propiedad es válida, simplemente vemos la propiedad y vemos is valid, la propiedad que está dentro del email, dentro del validatable, y sabemos si esa propiedad es válida en este caso. Esto es importante porque esto lo podemos utilizar en nuestra interfaz de usuario y le voy a mostrar más adelante cómo. ¿Qué pasa si nosotros queremos validar un conjunto de propiedades? Normalmente lo que hacemos es, tenemos todas las propiedades y ponemos un if, por ejemplo, si esto es válido, por ejemplo, si el nombre es válido, el apellido, el correo, entonces entra aquí, si no, retorna para atrás, por ejemplo. En este caso, nosotros tenemos una forma sencilla de hacerlo, que son los validation units. A tu validation unit, tú lo que vas a hacer es a esa unidad de validación agregar todas las propiedades que tú quieres validar en conjunto, porque se puede dar el caso de que tú no quieras validar todas las propiedades en conjunto. Por ejemplo, si tú tienes un formulario con el nombre, el apellido, el correo, una contraseña y una confirmación de contraseña, quizás tú solamente quieres validar la confirmación de contraseña de manera independiente, las dos al mismo tiempo. Entonces, en vez de tú llamar cada método de manera individual, tú creas un validation unit y ese validation unit simplemente llamas al método validate y automáticamente te valida las dos propiedades. Entonces, para mostrar esto en nuestra interfaz de usuario, aquí yo les estoy mostrando un pequeño ejemplo. ¿Qué yo hago? En nuestro entry hacemos un binding en el email con la propiedad value. ¿Qué hace esto? Que enlaza nuestra propiedad al valor de nuestro email. Y si quiero mostrar el error, simplemente le digo email.error o that error. Y ahí muestro el error que estoy cometiendo, perdón, directamente. Si nosotros vemos acá, ahí me dice, hey, el nombre es requerido. Le doy a OK, me dice, hey, el last name es requerido. Si vuelvo y le doy después aquí pongo el email incorrecto, fíjense, le doy a validar, me dice, el email no es válido.
y vuelvo y agrego un arroba, pongo aquí un poquito de algo, pam, pam, pararán, le doy a validar y automáticamente, hey, el formulario es válido. Estoy dándole un feedback al usuario y esto es una implementación bastante simple. Fíjense que lo único que estoy haciendo es agregar un label de color rojo y enlazarlo directamente a la propiedad. Esto nosotros tenemos, no sé si quizás 5 minutos, un poquito más hablando sobre esto, pero esto ustedes lo hacen en literalmente un minuto, literal, 1 minuto, 2 minutos como mucho. Y la experiencia de usuario mejora bastante, muchísimo. Entonces, sabiendo cómo funcionan las reglas de validación, vamos a entrar en lleno en el tema del día de hoy. Porque sé que hay muchísimas personas que utilizan la librería. La librería tiene, la última versión tiene 3.000 descargas, creo que es. Hay aproximadamente 13 personas utilizando la librería diaria. Quizás no sea un boom masivo, pero oye, hay muchísima gente que no sabe cómo sacarle el provecho a la librería. Y por eso eh, quiero mostrarle esta charla de cómo realmente o dónde está el potencial de esta librería. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que me escriben a través de LinkedIn dándome las gracias por esta librería, porque es una locura. Yo la vengo utilizando dentro de la compañía desde que se creó, como en el 2019 aproximadamente, y es que no podemos trabajar sin ella, literalmente. Donde hay un formulario, hay validation rules. ¿Por qué? Tú tienes todo lo que necesitas dentro de la librería y si tú necesitas algo adicional, lo puedes crear y lo puedes reutilizar en otros proyectos. Que ahí es donde está el verdadero valor de Validation Rules a nivel de personalización. Si tú tienes tus propios métodos, tus propias reglas, tú las creas en una clase de manera individual y las reutilizas en diferentes proyectos y hey, trabajas una vez y reutilizas. ¿Qué más de ahí? Entonces, vamos a entrar dentro de lo avanzado. Como yo comenté anteriormente, nosotros tenemos un builder. El builder salió en la versión creo que 1.3, 1.2, no recuerdo muy bien. Y creo que hay muchas personas que ya la están utilizando, principalmente por las charlas que he dado. Sin embargo, creo, a opinión personal, que no todos le sacan el provecho que, que tiene. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué hace el builder. El builder lo podemos llamar con la clase validator build, que lo que hace es crear o inicializar nuestra propiedad. Con la extensión isRequired, que es una extensión de una regla, le decimos que hey, esta propiedad es requerida. Y con la extensión withRules, lo que hacemos es agregar una regla que nosotros hayamos creado. Por ejemplo, si tenemos una regla de password, como vemos acá, que cumpla ciertos requisitos y que dependiendo del requisito me cambie el mensaje de manera interna para mostrárselo al usuario y decirle, hey, mira, está pasando esto. Necesito una X cantidad de caracteres. Necesito un asterisco. Necesito que tenga la primera letra mayúscula. Todo eso tú lo puedes agregar directamente en un password rules y compartir entre tus aplicaciones de una manera estúpidamente sencilla. De igual manera, tenemos otras extensiones como es el when, que es una condición anónima que tú puedes agregar a tu propiedad. Cuando yo digo anónima es cuando yo digo, en este caso, si la propiedad, en este caso when, cuando, si la propiedad password no es nula o está vacía, entonces es cuando tú vas a seguir validando todo lo otro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y el must es, hey, esto debe hacer esto. El must lo que hace es agregar una validación a nuestra propiedad sin la necesidad de que nosotros tengamos que crear una regla. Imagínense el escenario en el que ustedes necesiten, por ejemplo, una validación de una propiedad simple, pero no quieren crear una regla, ya sea porque la validación es muy simple o porque no van a reutilizar esa validación en otros proyectos. Si ese es el caso, con el must lo pueden hacer de una manera muy sencilla.
En este caso, simplemente confirmamos el password y le decimos, hey, cuando el password, el valor del password de nuestra propiedad password no es nulo ni está vacío, entonces valídame que ese password tiene el mismo valor que yo tengo, que en este caso sería el valor de X. Y si eso es true, tú vas a poder seguir con tu proceso. Y si es false, le va a mostrar un mensaje al usuario que le va a decir, hey, este password no está, no es el mismo que digitaste, no está macheando. Entonces, estas cuatro extensiones de manera inicial son extremadamente poderosas desde el builder. Sin embargo, nosotros tenemos otras reglas que ya están creadas ahí por defecto. Por ejemplo, tenemos el isCreditCard para saber si el valor registrado es una tarjeta de crédito. Tenemos el isEmail para saber si el email es correcto, si está vacío, si no está vacío, si es un enum, si es igual a, si no es igual a. Y así hay unas que otras reglas. Y ahí ustedes pueden incluso jugar con el tema de las reglas y agregar muchísimas reglas de validación con mensajes, etcétera, que puede ser muy, muy, muy interesante. Normalmente estas reglas suelen ser lo que las personas necesitan y con el método MOS suelen como que ocupar la mayoría de las validaciones que se utilizan en formularios, porque esto es para entrada de datos, para formularios per se. Entonces, estas son reglas, extensiones de reglas que ya están creadas dentro de la librería. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar nuestra propiedad email, validarla, inicializarla con el método build, le agregamos una regla que le dice, hey, is not null or empty rule, con el mensaje, el email es requerido. Agregamos otro email, hey, email rule, con el mensaje, este email no es válido. Así sería como nosotros lo utilizaríamos utilizando las reglas de la librería o nuestras propias reglas para validar el email. Ahora bien, ya de manera interna, con las extensiones que tenemos, simplemente decimos, hey, valídame, inicialízame el email y dile al usuario que este email es requerido y que este email no es válido en caso de que no sea válido. Fíjense que es simple. Pasamos de esto a esto. Literalmente les dije, pueden crear estas propiedades en 1 minuto, 2 como mucho, que no es algo, una locura. No necesitan crear reglas, no necesitan crear absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de cosas avanzadas, normalmente no suelen ser una o dos propiedades, sino que son un conjunto de propiedades y en muchos casos necesitamos validar un modelo cuando el formulario es muy grande y queremos hacerlo vía un modelo de datos para obtener esa data que nosotros vamos a enviar quizás a través de un API. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos eso en este caso? Bueno, aquí nosotros tenemos un modelo validador, como yo le llamo, que deriva de la clase validator user. Fíjense que hay una clase que se llama validator y le pasamos el tipo de dato user para decirle qué es lo que va a hacer a nivel interno. Y le voy a decir por qué. Entonces, dentro de esta propiedad user validator, lo que hacemos, bueno, aquí hay un pequeñito error, lo voy a corregir más tarde. Este sería el modelo, nuestro clase validadora. Entonces, dentro de ese constructor, ya no tenemos que llamar la clase validator porque ya de manera intrínseca quizás ya viene heredado y simplemente llamamos el método build y les pasamos las extensiones o reglas que nosotros queramos a nuestra propiedad que es pública. Y ya en nuestro view model simplemente llamamos, inicializamos nuestro modelo y simplemente llamamos al método validate. ¿Por qué? Fíjense que aquí no hay un método validate, pero ya validator te agrega todos esos métodos que tú necesitas para tú agregar esa validación que tú necesitas. Aquí yo puedo agregar 10, 20, 30 propiedades
y no necesito registrarla dentro de un validation unit. Si la quiero validar todas, lo único que llamo es el método validate y automáticamente él me va a validar todas las propiedades de manera conjunta. Y ahí yo valido el modelo y, importante, si ustedes enlazan ese modelo a su interfaz de usuario y tienen su lógica con su interfaz de usuario, cuando se llame este método validate, esas correcciones se van a ver reflejadas también en su interfaz de usuario. Entonces, vamos a pasar aquí con el modelo. Fíjense que también lo que es nuestra clase validator tiene un mapeo. Hay un mapeo de modelos y por eso es que viene con la clase user. ¿Qué pasa? Yo de manera por defecto tengo un método map que lo que hace es, si tú tienes 10 propiedades, por ejemplo, nombre, apellido y correo, y esas 10 propiedades están también dentro de tu modelo user, nombre, apellido y correo. Cuando tú llames al método map, él automáticamente te va a mapear y te va a devolver el modelo que tú necesitas. Ahora bien, si tú quieres hacer ese mapeo de manera manual, tú lo puedes hacer sin ningún problema. Lo único que haces es sobreescribir el método map dentro de tu modelo y hacer ese mapeo como tú entiendas. Yo, dentro del repositorio, tengo un ejemplo de una validación que tiene, creo que 3 campos, 3 propiedades, y el mapeo de manera manual dura 0.017 milisegundos. Ese mapeo automático que se hace a través de Reflections. 0.017 milisegundos. Y el mapeo manual dura 0.003 milisegundos. Estamos hablando de que el mapeo automático dura 0.012 milisegundos más. ¿El usuario se va a dar cuenta de eso? No. Entonces, ya ahí ustedes tienen la opción de si quieren utilizar un método u otro. Claro, esto va a depender mucho de todas las reglas que ustedes tengan, cómo manejen esa lógica, las propiedades que tengan. Y les digo, nunca hemos tenido como que problema en ese sentido. Ahora, si ustedes tienen una regla que valide directamente en algún backend, quizás ahí sí que dure un poquito más por obvias razones. Entonces, teniendo todo esto, importante, fíjense que aquí yo tengo un comentario. Imagínense que ustedes quieren su modelo y que quieren almacenar o tener toda su lógica ustedes porque quieren algo muy, muy, muy personalizado. Ustedes tienen la opción de quitar este método, esta clase, para que no herede de esta clase y utilizar simplemente el IMapper Validator para que puedan tener el método map y hacer su mapeo como ustedes entiendan. Eso es importante también. La mayoría de las personas no saben eso. Y a nivel de plugin, la idea del plugin como tal es que ustedes tengan la flexibilidad de ustedes elegir qué ustedes quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Que te doy herramientas súper útiles, te las doy, pero también te doy la facilidad de que tú lo puedas hacer tú en caso de que tú lo quieras o que necesites hacer algo muy, muy personalizado. Entonces, vamos a pasar con las listas. Sí, también nosotros tenemos validaciones para listas. ¿Qué pasa? Miren este ejemplo. Tenemos una lista de monos y tenemos la misma propiedad, que en este caso sería un validator list, un validatable list, perdón. Así sería la propiedad. No la incluye aquí, mala mía. Pero tenemos el source, que es una lista de string que simplemente me dice que es una lista de monos. Y tenemos diferentes monos. Entonces agarramos el validatable list, hacemos el build string, igual que anteriormente, y agregamos el, la fuente, el item source, que en este caso sería el monkey list. Yo tengo ya una actualización que es para hacerlo directamente en el constructor del build. No le he agregado porque es simplemente eso y no quiero agregar una actualización para eso porque no es tan necesario. Pero ya
cuando tú tienes tu source, tú puedes agregar todas las reglas que tú entiendas que necesitas. Entonces, en este caso te dice, hey, mira, hay un ítem que es requerido en caso de que la lista esté vacía. Y por otro lado, agregamos el must. El must es la validación que yo les expliqué anteriormente de que, hey, si solamente quieres agregar una regla que no vas a utilizar en otro sitio, bueno, lo puedes hacer aquí. En este caso, fíjense lo interesante que nosotros tenemos. Aquí nosotros le decimos, hey, imagínense que tenemos un carrito de compras y que hay items que necesitan una cierta cantidad dentro del source. Por ejemplo, aquí le decimos si el mono seleccionado dentro de nuestra lista es igual a 2 y la cantidad de ese mono es menor que 5, entonces retórname falso. Si retorna falso, él le va a decir, hey, la cantidad mínima de ese mono, que es el Blue Monkey, es 5. Si tú no tienes 5 ítems en mi carrito de esto, porque esto es una lista, vamos a decir una lista vacía, por ejemplo. En este caso le estamos agregando el source, pero ustedes pueden tener una lista vacía y decir, hey, esta lista está vacía. Hey, yo necesito que tú valides que tenga X cantidad de este ítem, que tú tengas esto, que tenga esto. Entonces ya ahí a nivel de listas de source, ustedes pueden ser lo creativos que ustedes entiendan que pueden ser de una manera muy simple. Fíjense que literalmente es lo mismo y pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes. Se lo puedo asegurar. Entonces, por otro lado, tenemos los formateadores. Los formateadores no son más que, mira, aquí no agregué la lista, según veo. En este caso son formas de tú agregar un formato a eso que tú tienes como valor. Mayormente suelen ser string. En este caso, agregamos una máscara de formato. ¿Qué hace esto? Que todo lo que nosotros digitemos, que va a estar representado con una X, va a coger ese formato. Por ejemplo, en un número de teléfono, los tres primeros números, luego de los tres primeros números, va a haber un guión por defecto. Luego de los otros tres números va a haber otro guión. Y ahí tú tienes el formato del número de teléfono. Entonces, hay otros eh, formatos que ya están ahí agregados, por ejemplo, temas de número, que si el capital case, que tenga la primera letra en mayúscula, que todas las letras sean minúsculas, que todas las letras sean mayúsculas. Ya hay varios formateadores. Y aparte de eso, ustedes pueden acceder a los dos valores en caso de que ustedes los necesiten. Por ejemplo, si quieren el valor original, lo pueden hacer directamente con font.value o font.value. Y si quieren el valor formateado, es decir, el valor que tiene el formato, lo pueden hacer con el font.value format. En este caso, la propiedad se llama font. Y sería una forma sencilla de ustedes mostrar esta información directamente en el UI del usuario. Hay una lista de formatos y según veo no la agregué, pero que sepan que hay una lista y que ustedes simplemente pueden pullar o entrar dentro del repo y ver cuáles son esos formateadores. Esto es sencillamente maravilloso. ¿Por qué? Normalmente, cuando nosotros trabajamos con SAML, XAML, tenemos que crear reglas con SAML y esas reglas, esas extensiones suelen ser a veces, no son complicadas después que tú sabes hacerlo. Pero sí es cierto que para una persona que quizás no tiene mucho conocimiento, que esté iniciando, se le puede hacer un poquito complicado y hacer esto desde nuestro backend, la view model. eh, mm, que se muestra en el UI también es como que, tú sabes, como que me. Ahora, con una propiedad, nuestras reglas de validación, en literalmente segundos estamos agregando lo que es una máscara, ya sea para teléfonos, em,
tarjetas de crédito, etcétera. Lo podemos hacer de una manera muy simple. Y podemos acceder a ese valor también de una manera muy simple. Entonces, ya nosotros llegamos a la conclusión y vamos a entrar dentro de la parte de preguntas a nivel general. ¿Qué nosotros acabamos de ver? ¿Qué son? Bueno, vimos lo que es .NET MAUI para todas aquellas personas que no saben lo que es. .NET MAUI es la evolución de Xamarin Forms. Xamarin Forms es el framework de Microsoft open source totalmente gratuito para crear aplicaciones de escritorio y aplicaciones de desktop para Mac y Windows y también Linux de manera no oficial, compartiendo un solo código base. Es la evolución, .NET MAUI es la evolución de Xamarin Forms. Vimos lo que son las validaciones, que son simplemente una manera de mejorar las datas que nosotros introducimos en nuestras aplicaciones para luego enviarlas a un servidor o almacenarlas de manera local. Y vimos lo que es el Plugin Validation Rules, que lo que hace es facilitar este proceso para todos los usuarios de una manera que lo puedan hacer desde la View Model, desde la parte de la lógica de negocio y que se refleje directamente en nuestras interfaces de usuario. Y luego, finalmente, vimos lo que son la parte un poquito más avanzada de las reglas de validaciones, que sería el Plugin Validation Rules, para que todos puedan sacarle provecho a todo esto de una manera demasiado simple realmente.